Mi nombre es Mateo. En ese tiempo yo me encontraba intentando vivir el sueño americano. Yo soy del mero Michoacán, y andando en el norte, yo trabajaba en la siembra y la cosecha. En el campo éramos muchos los latinoamericanos, los que pasábamos largas jornadas bajo los rayos del sol. Estábamos conscientes de que era demasiado tiempo el que trabajábamos a diario, pero eso sí, las friegas que nos metía el patrón valían la pena, porque estaba consiguiendo ahorrar unos buenos dolaritos. En ese tiempo, yo le estaba mandando casi todo a mi jefita para que me ayudara a juntarlos. De entre todos los paisanos que también andaban buscando el sueño americano, había uno en especial con el que yo me llevaba muy bien, el David. Ese señor había dejado a su familia en Chiapas y había llegado hasta allá después de mucho esfuerzo. Éramos compañeros de apartamento. En ese rancho, desde hacía mucho tiempo nuestro patrón, don Héctor, había mandado a construir un lugar para que viviéramos todos sus trabajadores. Él se preocupaba mucho de que inmigración no nos agarrara. Casi no salíamos a la ciudad. Si acaso lo hiciéramos, era los fines de semana. El caso es que mi compañero David tenía mucha fe en sus espíritus, como les llamaba él. Ahí junto a su dormitorio tenía un altar donde todas las noches, antes de dormir, él se ponía a hacer oraciones. Él siempre respetó mis creencias y yo las suyas. En ese tiempo yo era joven y en mi pueblo natal no había mucha oportunidad de tener un buen trabajo. Sin embargo, cuando crucé la frontera, me di cuenta de que allá sí que había chamba y bien pagada. Y como yo ya le sabía a esas cosas de la siembra y la cosecha, decidí aprovechar esa oportunidad que se me estaba presentando. Fue allá en el mismo rancho donde conocí a una paisana, María. Ella era de un pueblo ubicado en Zacatecas. Ella también había cruzado el río buscando mejores oportunidades. Durante el tiempo que yo ya tenía trabajando ahí, fui conociendo a mucha gente. Claro que entre todos ellos había llegado a ver más mujeres, y nunca faltaba la que se quisiera aprovechar de ti. Tampoco voy a decir que nunca tuve mis que veres con una que otra paisana. Sin embargo, cuando María llegó, simplemente me di cuenta de que esta vez sería diferente. Además, si ella necesitaba ayuda para algo referente a la cosecha, al primero que se acercaba a preguntarle era a mí. Yo le ayudaba a ella y cuando yo lo llegaba a necesitar, ella también estaba ahí para apoyarme. Tanto tiempo pasábamos juntos en el campo que, al poco tiempo ya hacíamos buena pareja para trabajar. Pasaron algunas semanas más y nos llevábamos tan bien que ya sin darnos cuenta, aquella bonita amistad que se fue forjando se convirtió en algo más que eso. Ya solo faltaba formalizarlo. Así que un fin de semana, antes de irnos cada quien por su lado, yo la invité a salir. Quedamos de vernos en las afueras del rancho. Ahí cerca había una fuente de sodas. Recuerdo que ese día llegué muy temprano. Yo siempre he exagerado con mi puntualidad. Entonces la vi venir. Se veía bien chula, con su pelo suelto negro y una falda con una blusa blanca. Sí, normalmente ella ya se miraba hermosa mientras trabajaba en el campo. Ahora se miraba 1000 veces mejor. Traía unas zapatillas altas que le hacían lucir sus piernas hermosas y largas como de una potranquita. Qué bueno que llegaste, María. Mira qué preciosa te ves. Tú también te ves bien, Mateo. Creo que nunca te había visto así de vaquero. Hay que aprovechar ahora que no andamos trabajando al menos para vernos bien, ¿no crees? Pasando a otro tema, pues el motivo de citarte aquí es porque desde hace mucho tiempo que he querido decirte algo. Ya sé por dónde vas, Mateo.
No creas que soy mensa. Claro que no. Si de mensa no tienes nada. Ya desde hace tiempo me di cuenta de que eres bien inteligente. Está bien pues. A ver, dime qué es eso que me quieres decir, Mateo. Voy a hacer de cuenta que yo no sé nada. Pues ahí te va, María. Tú me gustas mucho. Y me gustas para esposa. No nada más para un rato. ¿Qué dices? ¿Te animas a venirte a vivir conmigo o qué? Cálmate, Mateo. Paso a paso. Además, yo creo que eso se lo dices a todas. No vayas a ser igual que todos los hombres que primero te prometen y te prometen hasta que lo meten y una vez que ya lo logran, pues se terminan olvidando de una. Ese cuento ya me lo sé. Primero le bajan a una a la luna y las estrellas, y la que termina estrellada es una. Nada de eso, María. Yo te quiero a la buena. María era muy desconfiada. Era un hueso difícil de roer. No diría que pude convencerla desde el inicio para que aceptara irse conmigo, pero al menos empezamos a ser novios formalmente. Yo solía invitarla a cenar y a dar la vuelta los días domingos, ya que no trabajábamos. Así empezó todo y fue cuestión de tiempo para que nos comprometiéramos. Nosotros no podíamos casarnos, todo por estar en un país ajeno. Aún así ambos sabíamos el compromiso que teníamos y nos dábamos nuestro lugar. Recuerdo que siempre le contaba a mi amigo David lo emocionado que estaba por andar con María. A veces por la noche nos comprábamos unas cervezas mientras platicábamos de nuestras cosas. Poníamos nuestra música favorita y él empezaba a hablar de su familia, de lo difícil que era estar lejos de su esposa y de sus hijos, además de lo complicado que era llevarle cosas a su país, a su gente. Yo también le platicaba de mi jefecita y de cuánto la extrañaba, pero la verdad de lo que más le platicaba era de cómo estaba ilusionado con María. Quería formar una familia con ella. David nada más me escuchaba y a veces hasta se burlaba de cómo yo no paraba de hablar de María. Él, por su lado, siempre me platicaba cómo los espíritus le habían ayudado a llegar con bien hasta los Estados Unidos. Nosotros seguíamos trabajando para la misma empresa que se dedicaba a la siembra y cosecha de frutas y verduras. Ahí mismo fue cuando, un tiempo después, llegó a trabajar Jairo, otro paisano que venía desde el estado de Guerrero. Él fue nuestro compañero en la cosecha. El patrón me encargó que fuera yo quien le enseñara cómo estaba la cosa, qué debía y qué no debía hacer. Pronto María y yo nos dimos cuenta de que ese tipo lo único que buscaba era quedar bien con el patrón. Se adjudicaba gran parte de nuestro trabajo. De alguna manera logró envolver a don Héctor a tal grado de que, después de un tiempo, él se volvió una persona de confianza. Le entregaba cuentas de cómo iba la cosecha. En pocas palabras, fue muy astuto y se le fue metiendo al patrón por ese lado. Como dicen por ahí, a los huevos hay que cacarearlos. El problema es que a este cabrón le gustaba cacarear los huevos ajenos. Después de que nosotros nos la pasábamos todo el día chingándole en la cosecha, él se adelantaba y se iba directo a buscar a don Héctor, para según él informarle cómo es que íbamos. Mire, patrón, ya terminamos. Hoy sí le echamos hartas ganas. Don Héctor, mi patrón, era un señor que hacía muchos años atrás había llegado también como inmigrante, igualito que nosotros. Con el paso del tiempo se casó con una gringa y aprovecharon juntos que ella tenía las tierras y él los conocimientos del campo. Ese señor sí que la supo hacer, y hasta antes de que Jairo llegara al rancho, el señor Héctor era el encargado de todo lo que se hacía en esas tierras. En general, él era un buen hombre. El problema fue que ya era muy mayor de edad. Junto con la gringa,
habían tenido hijos, pero ellos no se interesaban en seguir con el negocio. A ellos lo único que les interesaba era gastarse el dinero de mi patrón. Jairo miró en esto una gran oportunidad para convencer a don Héctor y lo dejara como encargado general. De esta manera, él prácticamente podría retirarse a descansar y Jairo solamente le entregaría cuentas de lo que nosotros hacíamos. El tiempo siguió pasando y cuando menos nos dimos cuenta, ya el Jairo estaba como jefe de nosotros. Supervisaba qué hacíamos y qué no hacíamos. A ver, Mateo, pues ¿qué te pasó? Hoy como que vas muy lento, ¿no? No, hombre, ¿cuál lento ni qué nada? ¿Tú cómo te vas a dar cuenta si ya ni siquiera andas aquí en el campo? Mira, Mateo, más vale que no me levantes la voz. Recuerda que si yo quiero ahorita mismo te pongo de patitas en la calle. A mí lo que me interesaba era seguir trabajando, y me decía a mí mismo, pues mejor que haya un loco y no dos. Además, esos comentarios yo ya me los sabía. Él solamente los hacía cuando nos miraba a María y a mí juntos. Buscaba cualquier pretexto para separarnos, y a la vez hacerme quedar mal con ella. Al paso del tiempo, Jairo se fue aprovechando más y más del señor Héctor. Lo hacía a sus espaldas, a tal grado de que había días en los que se la pasaba tomando arriba de los tractores y dando vueltas en el campo, todo borracho. Lo peor de todo era que le robaba mucho producto al patrón, y ese era un secreto a voces. Él los vendía por su cuenta y se estaba forrando en dólares. Tal vez eso para don Héctor no sería mucho, pero para Jairo eso era la locura. María y yo empezamos a tener problemas. Ella me ponía pretextos para no vernos. Incluso andando en la siembra, ella ya no pasaba ni un momento cerca de mí. Jairo para ese entonces ya había querido despedirme del rancho, solamente porque el señor Héctor jamás se lo permitió. Él estaba en contra de correr a la gente, mucho menos a los paisanos. Él, por el contrario, cada que tenía la oportunidad nos apoyaba, y si sus negocios iban bien, a nosotros nos iba mejor. Así como María se iba alejando de mí, rápidamente llegaron los rumores de que Jairo le empezó a lavar la cabeza, y no descansó hasta que ella tomó la decisión de dejarme. Terminó con nuestra relación. En pocas palabras, ella me cambió por ese cabrón ratero. Recuerdo perfectamente que David y yo nos emborrachábamos por las noches. Él brindaba por su familia, porque los extrañaba mucho, y yo a la salud de María. Cuánto la quería a la desgraciada interesada. Pasaron los días y yo seguía pensando en ella, pero al mismo tiempo quería vengarme de Jairo, ese malnacido que me había robado a mi amor. David era testigo de todo mi sufrir. ¿Y ahora qué tienes, Mateo? No me digas que otra vez con lo mismo. Ya te dije que no vale la pena que llores por ella. Esa mujer te salió muy interesada, mi Mateo. No merece ni una lágrima tuya. Ay, mi David, créame que es doble mi frustración. No puedo ni siquiera partirle la cara a ese desgraciado, porque si lo hago ahora sí don Héctor me va a correr. Ya lo de María, pues ni qué hacerle. Ya ahorita ni aunque ella quisiera regresar conmigo la aceptaría. Lo que me hizo no se vale, mano. Mira, Mateo, hay una forma en la que te puedes vengar de Jairo. Tú sabes la conexión que yo tengo con los espíritus. Déjame te platico algo. ¿Recuerdas que te dije que ellos me habían ayudado a llegar hasta acá? Pues es cierto, y no me siento orgulloso de esto, pero te lo voy a platicar, nada más para que veas de lo que te estoy hablando. Cuando decidí venirme al norte, tuve que conseguir mucho dinero con unos parientes allá en Chiapas. Yo no tenía opción.
Debía llegar hasta acá. Lo único que quería era darle una mejor vida a mi familia. El punto es que a la persona que le pagué, justo antes de cruzar la frontera, nos dejó abandonados. Yo no era el único. Éramos unos 15 a los que nos había dejado tirados en el desierto. Recuerdo que esa noche ya ni siquiera teníamos agua. Entonces decidí empezar a rezarle a mis espíritus, y ellos se encargaron de ayudarnos. A la mañana siguiente, muy cerca de donde estábamos nosotros tirados, pasó otro grupo de inmigrantes y nosotros nos le pegamos. Con ellos nos fuimos cruzando la frontera. Ya estando de este lado, como si fuera cosa del destino, que nos encontramos al coyote que nos había abandonado. Mis espíritus nos lo pusieron en el camino. No te quiero contar detalles, pero entre la gente que él había estafado, había un par de paisanos que no se tentaron el corazón. Eran bravos, y que ahí mismo se lo ajustician. Pudimos recuperar algo de nuestro dinero, y eso como quiera. Lo más importante de todo es que por fin estábamos de este lado. Y aquí andamos, Mateo, echándole ganas, y todo se lo debo a mis espíritus. Mi amigo David ya me había platicado que desde niño él había descubierto que tenía una conexión más allá con el mundo sobrenatural y que con el tiempo había ido desarrollando la posibilidad de entablar comunicación con los descarnados, espíritus que quedan atrapados en este plano terrenal. Él me aseguraba que, aunque no los miremos, siempre están aquí entre nosotros. David me insistía también en que pensara bien qué era lo que yo quería hacer con María, pues él, al ver que yo no podía hacer nada para que ella cambiara de opinión, me preguntaba si yo no quería que ella regresara, pero yo le decía que no. ¿Sabes qué, David? Ella tuvo sus razones para deslumbrarse con lo que Jairo le ofrece. Su castigo va a llegar cuando más adelante, con el paso del tiempo, ella se dé cuenta de lo que perdió al cambiarme por él, cuando descubra que lo que dejó ir no se compra con dinero. Pero ya va a ser muy tarde. Tal vez para ese momento yo ya esté de regreso en mi país, cosechando lo que aquí sembré. Por cierto, ¿tú qué vas a hacer, David? Con ese don que tienes bien podrías hacerte de mucho dinero. Hay mucha gente que necesita ayuda de este lado y que te puede pagar en dólares. No, Mateo, eso es mucha responsabilidad. Además, no creas que es fácil hacer lo que yo sé hacer. Yo me desgasto demasiado y termino muy fatigado cuando hago estas cosas. Créeme que si lo hiciera a tu favor, sería solamente por el aprecio que te tengo, porque eres mi amigo. David me había convencido. Finalmente terminé por aceptar su ayuda. Lo único que me pidió fue que le consiguiera una prenda de Jairo. Eso no fue difícil para nada. Ese desgraciado solía quedarse dormido en los tractores o abajo de los árboles que rodeaban el campo, y si se sentía acalorado, era común que dejara ahí tirados pañuelos o camisas, hasta algún sombrero cuando se quedaba en la sombra dormido. Después, de tan borracho que se ponía, ahí iba dejando las cosas olvidadas. De esta manera fue muy fácil obtener una de sus pañoletas. La tomé, la hice bolita con mi mano y la metí en mi bolsillo. Después me fui a buscar a David. Cuando iba caminando hacia él, los miré a lo lejos. Eran Jairo y María. Estaban abajo de un árbol a beso y beso, ambos con una cerveza en la mano. Así era la vida que ellos se estaban dando. Eso era lo que él le estaba ofreciendo. Aprovechen mientras puedas, pensé para mis adentros, porque esto ya está por acabarse. Cuando llegué con David, le dije que ya tenía lo que me había encargado. Esa misma noche en su dormitorio, me pidió que estuviera con él junto a su altar, con el pañuelo de Jairo en mano. Me dijo que cerrara los ojos
y que estuviera ahí en silencio. Mantén los ojos bien cerrados, Mateo. No los vayas a abrir para nada. Escuches lo que escuches, no mires. Puede ser que oigas voces o lamentos, pero tú mantente firme y no los abras. Jairo tenía unas velas encendidas. Entonces las apagó y comenzó a invocar a sus almas. En ese momento empezó a orar como platicando tranquilamente con ellas. Les dijo que otra vez necesitaría un favor. Entonces empecé a sentir cómo el ambiente en la habitación se ponía muy pero muy frío. Eso no tenía explicación, pues en tiempo de calor, lo único que nos mantenía frescos eran un par de ventiladores, y esta vez estaban apagados. Entonces, escuché como si las paredes y el techo empezaran a crujir, como si el concreto se estuviera quebrando. Yo sentía que volaban cosas a mi alrededor, que me rozaban la piel, como si fueran sábanas muy pero muy delgadas. Sentía mucho miedo. Me sentía tentado cada segundo a abrir los ojos, pero saqué fuerzas desde lo más profundo de mi ser. Todo ese alboroto que ocurría a mi alrededor se calmó en un segundo. Entonces escuché una voz. Era David. Él se escuchaba bastante raro, como si estuviera muy débil. Ya está, Mateo. Nos van a ayudar los espíritus. Yo no sé cómo en realidad funcionan esas fuerzas. Lo único que sé es que existen y que están a nuestro alrededor en todo momento. Descubrí que hay gente que tiene la facilidad de interactuar con ellas. Y también supe que, así como hay espíritus que nos quieren ayudar, también hay fuerzas oscuras que buscan la oportunidad para manifestarse y hacernos daño, apoderarse de nosotros. Según la habilidad que cada quien tenga para entablar comunicación con ellos, es como se canaliza esta fuerza para bien o para mal. Después de eso pasaron algunos días en los que todo parecía estar normal. Yo seguía trabajando hombro a hombro con David. Me sentía más hermanado que nunca con él, pues podía sentir que le debía algo, aun y cuando todavía no había ocurrido nada. Pero el simple interés y el apoyo moral que tenía por su parte ya me hacían sentir mucho mejor. Sentía que mis heridas estaban empezando a sanar. Una mañana de esas pocas veces que ya el señor Héctor se paraba por el rancho, llegó ahí con su esposa. Se les miraba muy felices, saludaban a todos los trabajadores. Aunque era muy de vez en cuando que él fuera a ver cómo iba todo con la cosecha, se mostraba muy agradecido con todos, con la vida en general. Era un hombre que todo lo había tenido en la vida, una hermosa esposa, además de abundancia en todos los sentidos. Mientras él se iba acercando con la gente, empezó a recibir quejas y más quejas por parte de los trabajadores. Qué bueno que viene, señor Héctor. No es justa la manera en la que nos está tratando Jairo. Se lo teníamos que decir. Está bien que tenemos que sacar la chamba rápido, pero ahora nos presiona más. Y cómo no, necesita más cosecha para que usted no se dé cuenta de lo que le está robando. Usted nomás fíjese dónde está ahorita. Eran tantas las quejas que mi patrón estaba recibiendo, que nos pidió a todos que nos reuniéramos. En ese momento, como ya era costumbre, tampoco se encontraba María en el campo. Era obvio que andaba con ese cabrón. Una vez que todos los trabajadores estábamos con el patrón, nos empezó a hablar. A ver todos, escúchenme. No quiero que nadie se preocupe más. Ustedes saben que a mí me gusta darles un trato digno. Y si alguien está provocando lo contrario para obtener un beneficio propio, yo mismo me voy a encargar del responsable. Ya no va a trabajar aquí. Pero tomen en cuenta que eso significa que voy a necesitar del apoyo de todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo?
Todos ahí presentes concordamos con lo que nuestro patrón estaba sugiriendo. Ese día, el señor Héctor no se movió del rancho para nada. Ya entrada la tarde, llegaron Jairo y María. Se habían ido todo el día y nunca pensaron que el patrón ahí anduviera ese día. Venían bien borrachos. Todavía traían cervezas en la camioneta. El patrón ni siquiera los dejó entrar al rancho. Ahí mismo afuerita se acercó hasta donde ellos estaban. Así te quería agarrar, Jairo. Mira, una cosa es que yo sea buena persona, que pueda pasar algunos detalles por alto. Pero otra cosa es que tú me quieras ver la cara de pendejo. Yo te di toda mi confianza, te abrí las puertas de este lugar, te di responsabilidad y así me pagas. Necesito que te vayas de aquí antes de que le hable a la policía. Aquí afuerita será fácil decirles que te quieres meter a mi rancho a robar. Mejor no le busques. Y tú, muchacha, lamento mucho que te hayas dejado envolver por parte de este Jairo. Si tú trabajabas bien, pues ¿qué te pasó? María estaba con la cola entre las patas. A diferencia de Jairo, que en todo momento se mostraba altanero, pensó que era invencible y ahora no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Entonces María se acercó al patrón, le pidió que la perdonara. Deme otra oportunidad, señor. Tiene razón, pero si no hacía lo que él me pedía, me iba a tratar muy mal, peor que a todos los demás. Hágalo por mi familia. Yo soy la única que tiene dinero para mandarles a México. Déjeme seguir trabajando con usted. Va a ver que no le voy a fallar. Está bien, María. A ti te voy a dar una oportunidad. Pero a la primera que me falles, ya mejor ni me busques. David y yo platicamos de lo ocurrido. Él me dijo que eso era solo el inicio de una serie de cosas que le estarían terminando por hundir a Jairo. Contrario a lo que supuse, María nunca fue buena ni para buscarme y pedirme disculpas. Por el contrario, sabíamos bien que ella y Jairo seguían juntos. Era común que por las noches y los fines de semana él pasara por ella y andaban muy sospechosos platicando. David y yo nos poníamos a atar cabos de lo que podrían estar planeando. Estos dos se traen algo entre manos, Mateo. Y ahí viene lo mero bueno. Vas a ver, de mí te acordarás. María salía del rancho y nadie se daba cuenta de a qué horas llegaba, que la iba a andar cuidando. Ya cansados, lo único en lo que pensábamos era en aprovechar la noche para reponernos, porque al día siguiente nos esperaba otra friega. Fue una madrugada en la que ocurrió lo inevitable. Yo estaba profundamente dormido. Entonces David me despertó. ¿Escuchas eso, Mateo? No, hombre, ya deja dormir, David. Anda, despierta. Son gritos. Cuando salimos a ver qué ocurría, ya había varios compañeros tratando de ayudar, pero nada pudieron hacer. Era una escena grotesca, algo que nunca podré borrar de mi mente. Esa noche Jairo había pasado por María. Al regresar ya a altas horas de la madrugada, ellos intentaron mover un tractor que obstruía la entrada de una bodega. Por lo que pudimos darnos cuenta, ellos traían la intención de robar algunas cajas de fruta y de tomate. Andaban bien alcoholizados. Según lo que contó María, Jairo intentó mover el tractor y al tambalearse por lo borracho que andaba, cayó hasta el piso. Este le pasó por encima mientras lo cortaba en partes, con unos grandes fierros que se ocupan para hacer los surcos en la tierra. A María se la llevaron las autoridades. Iba muy mal emocionalmente. Nunca la volví a ver. Yo, por mi parte, continué trabajando en el rancho un par de años más. Para el tiempo en el que decidí regresar a mi país,
Mi amigo David ya estaba como encargado del rancho. Yo siempre le estaré agradecido por la manera en la que me ayudó a vengarme de Jairo, aunque al final, con sus acciones terminó por ayudar a todos en el rancho, incluyéndome a mí y a mi patrón, al señor Héctor. Con lo que pude ahorrar mientras trabajaba ahí, pude darle una mejor vida a mi familia. Ahorita las cosas por acá ya están mucho mejor que antes. Espero nunca volver a tener la necesidad de cruzar la frontera, pero si un día por esas cosas del destino lo tuviera que volver a hacer, sin dudarlo, buscaría al señor Héctor y a mi amigo David para que me dieran trabajo. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Quiero pedirte por favor que te suscribas a mi nuevo canal titulado Un canal de Reddit. En este encontrarás historias reales compartidas en Reddit acerca de personas con desórdenes mentales, experiencias paranormales, posesiones demoníacas, historias de acoso en persona y en las redes sociales. Además, temas relacionados con el fenómeno ovni y encuentros con seres de otros mundos. También te estaré compartiendo historias de crimen real. Te dejaré aquí en la descripción el enlace a mi nuevo canal. Espero contar con tu apoyo. Esto fue Historias de Terror Reales.